Muy buenos días. Estamos en la epístola de Judas, en la quinta semana de estas 5 que hemos tomado para mirar estas cartas cortitas del Nuevo Testamento y que a veces se le presta poca atención. Hoy nos toca mirar un pasaje bastante duro y bastante largo. Yo no lo voy a poder leer porque para poder explicarlo en estos 15 minutos voy a tener que atenerme mucho a los apuntes que he preparado y os recomiendo que leáis detenidamente el texto que va del versículo 5 al versículo 19, porque está lleno de ejemplos y de palabras y de llamados de atención que Judas va a hacer para describir la situación de estos falsos maestros, de estos apóstatas, de estos herejes que se introducían en medio de la iglesia para causarle tanto daño. Hay ejemplos en esta dura lectura de rebelión, tanto en la esfera celestial como en la esfera terrenal. Ahora, en estos primeros 3 casos que vamos a encontrar a partir del versículo 5, dice: aunque vosotros ya lo sabéis, quiero recordaros que el Señor, después de salvar al pueblo, sacándolo de Egipto, destruyó a los que no creyeron. Luego menciona a los ángeles que no guardaron su dignidad. Y finalmente el verso 7 habla de Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas que practicaron la inmoralidad sexual y vicios contra naturaleza. En estos 3 casos, Judas enfatiza el tema de la desobediencia y rebelión contra Dios que lleva inevitablemente a la condenación. Judas presenta los 3 ejemplos utilizando una alabanza y manifestando el deseo de traer un recuerdo a la mente de sus lectores. ¿Por qué? Porque Judas con tacto alaba a los creyentes por su conocimiento de las Escrituras del Antiguo Testamento, aunque vosotros ya lo sabéis. Qué bueno es que esta gente tenía conocimiento de la palabra de Dios. Muchos de nuestros errores y de nuestras metidas de pata en la actualidad forman parte de que no leemos la palabra de Dios, desconocemos las Escrituras, especialmente historias del Antiguo Testamento que las ignoramos. Y dice Pablo, escribiendo a los Corintios, que están allí para advertirnos a nosotros. Y es muy importante que dediques tiempo a conocer la palabra de Dios. Ahora, mediante el uso del verbo saber, del verbo conocer, Judas dice que ellos ya tienen conocimiento de esos hechos históricos, obviamente tocante a los ejemplos que él va a usar a continuación. Hay 3 que nos recuerdan al pueblo de Israel que se niega a entrar en la tierra prometida no queriendo confiar en Dios. No podemos entrar en detalle, pero el Señor que Judas menciona aquí cuando dice, aunque quiero recordar que el Señor, después de salvar al pueblo sacándolo de Egipto, esta denominación Señor, nosotros se la atribuimos por casi costumbre al Señor Jesucristo, pero entendemos que aquí es una manera de referirse a Dios el Padre. Es cierto que Pablo dice, escribiendo a los Corintios, que la roca espiritual que lo seguía era Cristo. Y no dudamos, cuando entendemos el tema de la Trinidad, de que el Señor Jesucristo se manifestó, estuvo presente en distintas situaciones de manera muy puntual y detallada en el Antiguo Testamento, tanto en Génesis, en las revelaciones a Abraham, en lo que llamamos teofanías y por supuesto en Dios el Padre, porque los 3 son uno. Pero no es nuestro tema ahora. Aquí entendemos que Judas está refiriéndose a Dios, que con un milagro de liberación divina le saca con mano poderosa de Egipto. Pero a pesar de ello y de los 10 milagros
que Dios hace en esos primeros años, se niegan a creer y finalmente mueren en el desierto sin entrar en la tierra prometida. Luego hay una referencia a los ángeles y dice que cayeron en orgullo y rebeldía, aunque una vez fueron puros y santos. Estos ángeles residían en el esplendor celestial, pero a causa de su rebelión, Dios los mandó a vivir en tinieblas. Debido a sus pecados ya no podían mantener sus dominios ni esferas de influencia y por eso dice que abandonaron su propio hogar. Hubo un tiempo en que ejercieron autoridad, pero ahora son prisioneros encadenados a la espera del día del juicio. Judas no aporta detalles acerca de la ubicación o morada de estos ángeles. Solo se interesa en el tema de que Dios castiga a quienes se niegan a obedecerle. También tenemos que evitar darle gran importancia a las tradiciones que vinculan la caída de los ángeles con el casamiento entre los hijos de Dios y las hijas de los hombres, que está en Génesis capítulo 6 y versículo 2. Recordemos que los ángeles son seres espirituales y carecen de cuerpo físico y no tienen la capacidad de procrear. Al contestar Jesús una pregunta de los saduceos acerca del matrimonio luego de la resurrección, explicó que entonces la gente, como los ángeles del cielo, ni se casarán ni se darán en casamiento. Ahora bien, Abraham hace unos días, explicando esto, sugirió la posibilidad, por muchas razones, de que algunos creen que eran ángeles que tuvieron relaciones sexuales con mujeres. Personalmente, y también lo dijo Abraham, no podemos dogmatizar ni afirmar esto con toda certeza, y en este caso, desde mi punto de vista, hay argumentos sólidos para también pensar que los hijos de Dios es una referencia a la descendencia espiritual de Seth, que se corrompe uniéndose y perdiendo el norte del temor de Dios en sus vidas. No es nuestro tema tampoco. Luego habla de los habitantes de Sodoma y Gomorra, que llegaron al extremo de pecado que Dios decidió barrerlos de sobre la faz de la tierra. Es el ejemplo de rebelión más vívido, ya que el Antiguo Testamento, como en el Nuevo, las ciudades de Sodoma y Gomorra destacan como símbolos de inmoralidad y son conocidas también por la destrucción que sufrieron a través de fuego y azufre. Son mencionadas las ciudades vecinas, Adma y Seboín, y luego también Zoar, que Génesis relata fue perdonada por Dios. Los hombres de Sodoma se interesaron en tener relaciones sexuales con varones, pervirtiendo el orden creado para la relación normal. En otras palabras, los hombres de Sodoma no deseaban mujeres. Al contrario, estos hombres exigían relaciones sexuales, homosexuales, con los hombres que estaban visitando a Lot. Y las acciones de los sodomitas son en realidad una perversión. Este incidente luego que encontramos en el versículo 9, habla de Moisés y dice aquí que el arcángel Miguel luchaba con el diablo por el cuerpo de Moisés. La muerte de Moisés está registrada en Deuteronomio 34, pero este incidente que menciona Judas no aparece en ningún otro pasaje bíblico. Tal vez Judas se refiere a un antiguo libro llamado La Asunción de Moisés, que explicó Dani, eran libros judíos a los que se le otorgaba mucha autoridad y que circulaban mucho entre el ambiente judío de aquellos días. Ahora, el verso 10 nos habla de los falsos maestros, que hablan de cuantas cosas no conocen y en las que por instinto conocen se corrompen como animales irracionales. Estos falsos maestros decían que poseían un conocimiento secreto que les confería autoridad. Este conocimiento de Dios era esotérico, místico, e iba más allá de la comprensión humana. En realidad, la naturaleza de Dios va más allá de nuestro entendimiento, pero Dios en su gracia
ha optado por revelarse a nosotros en su palabra y de manera suprema por medio de Jesucristo. Por lo tanto, tenemos que conocer todo lo que podamos acerca de lo que Él ha revelado, aunque no podamos comprender totalmente a Dios con nuestra mente humana limitada. Cuidémonos de quienes afirman que tienen todas las respuestas y dan poca importancia a las cosas que no comprenden. Luego, Judas avanza y mencionará otros 3 ejemplos de desobediencia y rebelión. Estos 3 primeros fueron de absoluta rebelión. Ahora va a añadir 3 ejemplos también de maldad, de personas que hicieron lo que ellos quisieron, que figuran también en el Antiguo Testamento y que nos ilustran las actitudes que son típicas de falsos maestros: orgullo, egoísmo, de confianza, avaricia, codicia de poder y sobre todo menosprecio de la voluntad de Dios. Esta es la tendencia que vamos a ver en Judas, y Dani lo decía, de agrupar los elementos de a 3. Además de la tríada de Caín, Balaán y Coré, Judas también hará un crescendo gradual mediante el uso de los sustantivos camino, error y rebelión. Y esto lo mencionamos muy rápido. El de Caín, que por envidia mató a su hermano, ha seguido el camino de Caín. Y las Escrituras mencionan a Caín en 4 de sus libros: en Génesis, en Hebreos 11, en Judas 11 y en Juan capítulo 3, versículo 12, en palabras de Jesús. Caín es exhibido como el primer homicida y el primer incrédulo por voluntad propia. Un antiguo comentario judío acerca de Génesis 4:8 pone las siguientes palabras en labios de Caín que probablemente estos judíos conocían: no hay juicio, ni juez, ni mundo por venir, no habrá recompensa para los justos, ni destrucción para los malvados. Luego está el ejemplo de Balaam, que puso por delante su ambición material antes que la voluntad de Dios. Y el relato del Antiguo Testamento omite mencionar que Balaam realmente recibió una recompensa por sus profecías. ¿Por qué? Porque él aconsejó cómo debían hacer para corromper a los israelitas, tentándolos con la inmoralidad sexual y la adoración a los ídolos. Y entonces allí también más tarde Apocalipsis 3, 2:14, habla de los que sostienen la doctrina de Balaam, que enseñó a pecar a los israelitas incitándoles a comer. Luego está el ejemplo de la rebelión de Coré, que anheló el poder para sí mismo, rechazando a los líderes que Dios había colocado sobre su pueblo. El triste relato de la rebelión de Coré contra Moisés figura en Números 16. Coré, Datán y Abirán fueron tragados por la tierra juntos con su familia y 250 líderes fueron consumidos por el fuego. Y esto sucedió como resultado a la negativa de estos de aceptar el liderazgo de Moisés y de Aarón. Dios castigó severamente a esta gente por desafiar la administración y la enseñanza de Moisés y de Aarón al pueblo. Ahora, ¿en qué diferencia el pecado de Coré del de Caín y Balaán? Caín rompió su relación con Dios. Balaán deseaba arrastrar al pueblo al pecado para obtener ganancias, pero Coré puso en tela de juicio la sabiduría de Dios al designar a Moisés y Aarón como líderes de Israel. En forma similar, es de suponer que los adversarios de Judas rechazaban la enseñanza y el liderazgo apostólico de la iglesia cristiana. Todas estas historias tristes y lamentables señalan la conducta que utilizaban ahora los falsos maestros, orgullosos, que eran avaros y menospreciaban la voluntad de Dios. Ahora bien, Judas se dirige a unos creyentes que con frecuencia también se reunían a comer primero y luego con alegría celebraban la mesa del Señor. Era una fiesta de amor que tenía como propósito disfrutar un tiempo de camaradería, amistad y comunión cristiana edificante. Y esto les preparaba para que en sus corazones
alabaran y bendijeran juntos el nombre del Señor. Pero algunas iglesias, como la de los Corintios, esto se había convertido en glotonería, en borracheras, y entonces todo terminaba dañando al pueblo de Dios. ¿Cómo vamos nosotros a discernir estas situaciones? Pues usando la palabra de Dios, que cual espada de doble filo penetra en lo más profundo y poniendo suma atención al testimonio interno del Espíritu. Este siempre buscará glorificar a Jesucristo y edificar al pueblo de Dios. Sin la presencia del Espíritu Santo no hay edificación espiritual, solo entretenimiento. No hay semejanza a Jesucristo, sino la entronización del ser humano. Por eso nuestra oración esta mañana es: Señor, abre nuestros ojos para ver como tú ves las cosas, para vernos a nosotros como tú nos ves y para responder en sumisión a tu voluntad, viviendo bajo tu gobierno. Que el Señor os bendiga. Manteneos hoy bendecibles.